Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de matemática. El día de hoy trabajaremos los polígonos. Entonces, dice, un polígono es una figura plana cerrada formada por 3 o más segmentos que se unen solo en un extremo. Entonces, los elementos del polígono son los lados, las vértices, ángulos internos y diagonales. Vamos a ver aquí abajito en el ejemplo cuáles son los lados. Entonces, los lados son los segmentos que forman el polígono, es decir, este segmento, este otro segmento y este otro segmento y segmento. Ahora, las vértices son los puntos donde se intersectan los lados, es decir, aquí hay una vértice, otra, otro y otro. ¿Listo? Ahora, los ángulos internos. Los ángulos internos son los ángulos que forman los lados y cuya abertura se encuentra en el interior del ángulo. ¿Sí? Es decir, estos ángulos internos se encuentran ¿en dónde? En el interior de otro ángulo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los diagonales son los segmentos cuyos puntos extremos son dos vértices no consecutivos del polígono. Es decir, miren, estos son los diagonales. Son consecutivos con de otros segmentos. Por ejemplo, con este, ¿hay alguno consecutivo? No. Entonces, los diagonales no son consecutivos, es decir, no van en la misma dirección que los lados, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Ahora, en el monitoreo dice, en cada polígono, colorea en cada polígono los elementos según la clave. Entonces, los elementos que encontremos los vamos a colorear. Ejemplo, dice vértices, verde, lados rojo, ángulos internos amarillos y diagonales con morado. Entonces, voy a ubicar algunos de los elementos y ustedes van a seguir realizándolos ahí. Recuerden que los polígonos son figuras planas y cerradas. En este caso, debemos hallar o ubicarle los elementos solo a los polígonos, ¿sí? O sea, a las figuras planas y cerradas. En este caso, encontramos una figura que no es un polígono, es decir, que a esa figura no le debemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, dice, vértice verde. Vamos a ubicar las vértices. Por ejemplo, acá, verde, verde, verde y verde. Dice que los lados con rojo. Entonces vamos a hacer los laditos con rojo. Lados. Así sucesivamente ustedes deben hacerlo con todas las figuras, ¿verdad? Con todos los polígonos. Los diagonales dice que amarillos, perdón, que morados, pero no tengo morado, entonces en este caso lo voy a hacer azul. Las diagonales no son consecutivas, es decir, que esta debe ser una diagonal nuestra, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer allá en su casa, bien derechitos, bien organizaditos. Dice los ángulos internos con amarillo. Entonces ya los ángulos internos los vamos a organizar aquí donde les estoy mostrando, ¿verdad? Y así sucesivamente deben realizarlo con las demás figuras geométricas. Seguimos, mis amores. Ahora, segundo, observa cada polígono y lee las pistas, luego resuelve. Entonces, el polígono entonces las pistas, vamos a leer las pistas. El polígono de Francisco es el que tiene menos lados que un cuadrado. ¿Cuál será? Entonces, debe ser el que tiene menos lados que un cuadrado. ¿Cuál es? Aquí en este caso. Quítate aquí para que puedan ver la imagen completa. Entonces, el que tiene menos lados que un cuadrado, vamos a encerrarlo para que lo vean muy bien, ¿cierto? Debe ser este, ¿cierto? Tiene menos lados que un cuadrado. ¿Qué debemos hacer? Leer muy bien lo que nos dicen las pistas. Ahora dice, el polígono de Diana es el único
polígono en el que todos los ángulos internos no tienen la misma amplitud. ¿Cuál será? En el que, leamos bien la pista, todos los ángulos internos no tienen la misma amplitud. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en el cuadrado todos tienen la misma amplitud, pero acá no. Es decir, que este es el polígono de Diana, ¿verdad? El 4. Ahora dice, el polígono de Luis es el que tiene mayor número de lados. ¿Cuál será el que tiene mayor número de lados? El primero tiene 4 lados, el segundo tiene 3 lados, el cuarto tiene 4 lados y el tercero tiene 6 lados. Entonces debemos estar muy atentos a las pistas, ¿verdad? Ahora aquí dice, escribe en el cartel de cada niño el número de polígonos que le corresponde, ¿sí? Es decir, a Francisco, ¿cuál es el polígono que le corresponde? Ya lo tenemos arriba señalado. ¿Qué debemos hacer aquí? Escribir el número del polígono. Igual con el de Luis, igual con el de Diana. ¿Listo? Ahora aquí responde. ¿Cuáles son los polígonos que tienen al menos un ángulo interno con mayor amplitud que las del polígono 1 con mayor amplitud? ¿Qué quiere decir con mayor amplitud? Que es más grande, ¿verdad? En este caso, nos devolvemos un poquito. Dice, ¿cuáles son los polígonos que tienen al menos un ángulo interno con mayor amplitud que el polígono 1? El polígono 1, ¿cuál es? Es este, ¿verdad? Sí. Y si nos podemos dar cuenta, si vamos a buscar, ¿este triángulo podrá tener ángulos internos? No creo, ¿verdad? Con mayor amplitud que el polígono 1, no. Y aquí el hexágono, obviamente sí va a tener aquí ángulos con mayor amplitud. Igual que ¿cuál? Que el polígono 4, con mayor amplitud. Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que nos piden. ¿Listo? A leer muy bien y saber interpretar muy bien la situación. Ahora dice aquí, traza un ángulo FGH con mayor amplitud que los ángulos internos del polígono 2. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el polígono 2 es un triángulo, ¿cierto? ¿Cómo trazaríamos un ángulo de mayor amplitud que los ángulos internos del polígono 2? Es decir, debe ser mayor de 90 grados. ¿Listo? Seguimos acá. Dice, traza las diagonales en cada polígono. Luego completa la tabla. ¿Cierto? Entonces, vamos a trazar las diagonales. Solo de uno. Recuerden que las diagonales no son consecutivas. Este podría ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí donde está la tablita la debemos llenar con los datos que nos piden. Número de lados. 1, 2, 3, 4 lados. Escribimos. Número de diagonales. ¿Cuántas diagonales ubicamos? Ponemos el número de las diagonales que ubicamos. Igual acá. Número de lados. Tantos lados. ¿Cuántas diagonales? Tantas diagonales. Y así sucesivamente en este punto. Seguimos. Aquí en esta partecita ya saben que debemos ir a las páginas del libro. Página 86 que la debemos leer. ¿Cuáles debemos desarrollar? Página 87 y página 215 del libro, ¿verdad? Seguimos. Lee la información y luego resuelve. Algunos polígonos se clasifican según el número de lados, así. Triángulo, 3 lados. Cuadrilátero, 4 lados. 5 lados pentágono, 6 lados hexágono. Entonces, colorea los polígonos del siguiente cuadro según la clave. Los triángulos los vamos a colorear de verde. Vamos a buscar todos los triángulos y los vamos a colorear de verde. Los cuadriláteros de rojo.
Entonces los polígonos que tengan 4 lados los vamos a colorear de rojo. Los pentágonos, o sea, los que tienen 5 lados, de amarillo. Y los hexágonos, que deben tener 6 lados, de morado. Los que encontremos acá, en esta figura. ¿Listo? Y aquí dice, observa cómo se forma cada polígono. Luego trázalo y escribe su nombre. Entonces, vamos a hacer uno y ustedes hacen el resto. ¿Listo? Entonces, aquí dice, el polígono HGL. Entonces, H, ¿dónde está H? Ubicamos el puntico del H. G. Ahora, L y H. Ese es el polígono. ¿Qué nombre tendrá ese polígono? ¿Cuál será? ¿Es un qué? Es un triángulo, ¿verdad? Eso es lo que debemos escribir ahí. Súper fácil la guía, mis queridos estudiantes. Es cuestión de concentrarnos un poquito. No nos vamos a demorar mucho. Es una guía muy fácil y creativa. Nos vemos en la próxima clase. Que el Señor me los bendiga. Chao.